Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En efecto, la carta de intenciones del instrumento de financiamiento rápido que suscribimos el anterior ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, y yo, allá en el mes de abril, establecía una ruta, una hoja de ruta para las finanzas públicas que contenía dos parámetros fundamentales. Uno, alcanzar un déficit, un superávit primario de 2,2% del PIB. ¿Qué es un superávit primario? Es el balance del gobierno cuando le excluimos el gasto por intereses. Y entonces, cuando hablamos de un superávit primario, quiere decir que los ingresos del gobierno central deberían ser superiores a los gastos del gobierno central, excluyendo intereses, en un monto igual a 2,2% del PIB para el año 2024. Esa era el primer derrotero en esa hoja de ruta. El segundo era alcanzar una razón deuda PIB de 50%, deuda del gobierno central al PIB de 50% para el año 2034, como bien mencionaba Gerardo. Entonces, esos eran los dos derroteros fundamentales. La propuesta que traemos ahora va orientada fundamentalmente a conseguir metas similares. Tenemos que, por supuesto, validarlas con el Fondo Monetario, pero han cambiado las cosas. En primer lugar, desde entonces hasta ahora hemos constatado una caída más fuerte en la actividad económica y una proyección de caída para el año 2020 como todo más fuerte de la que teníamos en aquel momento. Recordemos que la primera proyección de contracción económica que compartió el Banco Central con el público allá en abril fue de 3,6% caída en PIB para este año 2020. Luego, en la revisión del programa macroeconómico que compartimos a finales del mes de julio, cambiamos esa proyección para tener una caída proyectada en el 2020 de 5%. Y además de esa reducción en la proyección de crecimiento para el año 2020, tenemos también una reducción consecuente con eso en la recaudación fiscal proyectada para el año 2020. De manera que las cifras fiscales también, en principio, empeoran como consecuencia de esa nueva revisión, esa revisión de las proyecciones económicas. Y todo eso, en conjunto, lleva a que la razón deuda del gobierno central, la PIB, se empeore, es decir, aumente, más allá de lo que teníamos proyectado en abril. Eso nos obliga a hacer un ajuste adicional. Pero la propuesta que tenemos nosotros en realidad tampoco es tan distinta, Gerardo. Lo que pasa es que esa propuesta tiene dos componentes, y esto es importante que la gente lo entienda bien. Tiene un componente temporal, que tiene medidas por el lado de los ingresos y medidas por el lado del gasto, pero donde las medidas por el lado de los ingresos son importantes, son más importantes que las del lado del gasto. Y tiene también un ajuste permanente que está realmente más orientado a la reducción de la trayectoria de la deuda en el mediano y largo plazo. Las medidas temporales son para bajar la deuda, para, digamos, pegarle un golpe fuerte a la deuda en el corto plazo y lograr que se reduzca esa trayectoria que, como decíamos, sin medidas alcanzaría un punto máximo de casi 88% del PIB, según las últimas proyecciones de Hacienda, para bajarla y que ojalá no exceda del 80%. Entonces, deberíamos, si vamos a hablar de lo que se tenía previsto en la carta de intenciones y lo que el Fondo Monetario en ese staff report al que te referías ahora, ese informe del staff técnico se refería, ahí estaban hablando de la. Entonces, para comparar papas con papas y no papas con chayotes, el ajuste permanente que nosotros estamos planteando ahora no es tan diferente y hay una parte de ese ajuste que se va a dar automáticamente como consecuencia de la recuperación económica, pero el ajuste fundamental permanente que tenemos que tomar es un ajuste alrededor de 2,5 puntos del PIB, entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB que tenemos que tomar para poder poner esa deuda, esa razón de deuda al PIB en una trayectoria claramente descendente que nos permita alcanzar ese 50%, ojalá bastante antes incluso del 2034. Entonces, no han cambiado significativamente digamos, el tamaño del ajuste, ni las metas o los derroteros que guían nuestra propuesta, pero sí cambió desafortunadamente la lectura y el pronóstico que hacemos de la economía costarricense hacia adelante como consecuencia de lo que ha sido
realmente un golpe más fuerte de la pandemia sobre nuestra actividad económica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.